Vamos a empezar con el tema de funciones. Vamos a explicar qué es una función. No vamos a dar una definición de qué es una función, ¿vale? Porque por lo mismo que no hemos dado una definición de número. Con los números lo que hemos aprendido es a trabajar con ellos y así nos hemos familiarizado sin saber exactamente qué es. Nadie nos ha dado una definición de número. Pues con funciones vamos a hacer lo mismo. No vamos a dar una definición de función, vamos a trabajar con ellas, vamos a ver qué se puede hacer con ellas, qué se hace con ellas, y así nos familiarizaremos con el concepto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace una función? Pues fijaos, una función lo que hace básicamente es a un número le asigna otro, ¿vale? Una función es eso es lo que hace. Entonces, imaginaos, fijaos lo que es una función. Si yo tengo aquí, si yo cojo aquí la recta de los números reales, ¿vale? Aquí pongo el 0, aquí pongo el 1, 2, 3, esta es la recta que estamos acostumbrados a verla en horizontal. Y he puesto reales, sí, he puesto reales, aunque no los hemos visto, pero que sepáis que reales números reales me estoy refiriendo a que todo punto está asignado a un número. Entonces, aunque nosotros hemos visto hasta los fraccionales, que son las fracciones, pues aunque solo el nombre os suene, pues vamos a hablar de números reales, ¿vale? Bien. No voy a entrar en más detalles. Bueno, pues aquí tengo una recta donde se supone que están todos los números reales ahí metidos. Entonces aquí os he representado 8 nada más. Pero tened en cuenta que hay infinitos, pues bueno. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a representar la recta, otra recta. Bueno, en realidad es la misma recta. Y de los infinitos números, hay infinitos no porque siga para allá y para aquí, sino es que entre el 0 y el menos 1 hay infinitos. Pero es que entre el 0 y el... O sea, perdón. Estos son los positivos. Entre el 0 y el 0,5 hay infinitos. Pero es que entre el 0 y el 0,25 hay infinitos. Pero es que entre el 0 y las mitades... O sea, siempre entre dos números, la característica de los números reales, una es que entre dos números cualquiera, ya da igual, es que hay infinitos, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo funcionan las funciones, para la redundancia. Pues si yo tengo una función, que las vamos a llamar así, con estas letras, F, G, H, ¿vale? Entonces, os he dicho que forman pares de números. Mirad. La función lo que va a coger es a un número de aquí, le va a asignar otro número de allí. Y eso gráficamente lo vamos a representar así. Por ejemplo, esta función al 3 o le va a dar el que hemos puesto aquí, 0,5, ¿vale? 0,5. Bien, o al menos 1 le va a asignar el 3. Al menos 3 le va a asignar el 4, ¿vale? Al menos 4, pues le puede asignar el menos 4 también, ¿vale? Pues fijaos, esta función lo que ha hecho es, pues eso, la función f lo que ha hecho es al 3 le ha asignado el 0,5, al menos 1 le ha asignado el 3, al menos 3 le ha asignado, le ha emparejado con el 4 y al menos 4 pues le ha asignado el menos 4. Y esto es la función f, ¿vale? Pues mira, esto formalmente se dice que la función f al número 3 la imagen es 0,5. Así, esto expresado de forma matemática se pone así, ¿vale? Esta es la notación matemática que vamos a emplear. ¿Vale? Pues esta es una función muy sencillita.
porque tenemos 4 valores aquí y 4 valores aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer para ilustrar una cosa al menos 2. Le vamos a asignar el menos 0,5 también. Al menos 2 le vamos a asignar el 0,5. ¿Vale? Pues eso es lo que nos ha hecho esta función. Ha cogido 5 valores, 5 números del conjunto inicial y le ha asignado 5 números del conjunto final. Bien, una característica que tiene que hacer la función es que a un número de aquí solo le puede asignar un número de allá. Es decir, que si al 3 le hemos dado el 0,5, al 3 no le podemos dar el 4. El 3 ya le hemos asignado un número. Esto no puede ser. ¿Eso en qué se traduce? Pues de que aquí no puede salir otra flecha. ¿Vale? Sin embargo, aquí sí que pueden llegar dos flechas. Es decir, a dos números distintos le podemos asignar el mismo. ¿Vale? Pues esas cosas hacen las funciones. Esta es muy sencillita, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que vamos a estudiar funciones que a cada número le va a asignar 1, es decir, a infinitos números, pues tendríamos aquí infinitos, no acabaríamos, entonces habrá otra manera de designar las funciones. Pero con esto nos vale para ilustrar los conceptos básicos, ¿vale? Entonces, y para ilustrar la notación, ¿vale? Esta notación matemática. Así que la función f es una función que al número 3 le asigna el 0,5, al menos 1 le asigna el 3, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Pero fijaos, estos son pares de números. Pares de números, ¿de acuerdo? Lo que hace la función. Entonces, ha formado el par 3, 0, 5. La función. La función también ha formado el par menos 1, 3. Esta función ha formado el menos 3, 4. Ha formado el menos 4, menos 4. Ha formado el menos 2, 0,5. ¿Vale? Fijaos, estos son pares de números. ¿Vale? Y esto se puede representar en un eje de coordenadas. Son coordenadas de puntos. ¿Vale? Entonces, las funciones, casi todas, no todas, todas las que vamos a ver, admiten una representación gráfica. Pues si yo pongo dos ejes de coordenadas, de x y de y, pues fijaos, voy a poner aquí, este sería el x, este es el eje x y este sería aquí. Cojo esto y lo pongo aquí. Y cojo esto y sencillamente lo llevo aquí. No estoy haciendo otra cosa, ¿vale? Entonces pongo las divisiones ahí, el 1, el 2, 3, 4, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Esto es 1, 2, 3, 4, el menos 1, el menos 2, 3. Bueno, me queda un poco apretado todo ahí. Pues ahora voy a representar, ¿vale? Mira, al 3, el punto 3, 0, 5 es este punto. El 3, este es el 0, 5, pues mira, representa ese punto. El menos 1, 3 es al menos 1, así uno, coordenada 3, sería ese punto. El menos 3, 4, pues sería el menos 3, 4. ¿Vale? Pues quedaría representar este punto. El menos 4, pues si el menos 4 lo pongo aquí, pues sería un punto que me caería ahí. ¿Vale? Y al menos 2 le asigno el 0,5 también. Sería menos 2, 0, 5. ¿Vale? Pues
con esto ya hemos introducido un poco el concepto de función y la representación de una función, ¿vale? Esta función es muy sencilla. ¿Por qué? Porque solo estamos manejando 1, 2, 3, 4, 5 pares de valores. Por eso dibujamos las gráficas, son puntos sueltos. Pero las funciones que vamos a manejar, en su mayoría, no todas, pero la mayoría, lo que hacen es asignar. Bueno, a diferencia de esta función, esta lo que hace es, pues a 5 valores de la x le asigna 5 valores de la y, ¿vale? Por eso las gráficas son puntos sueltos. Pues aquí tenemos podemos tener otra función que vamos a llamar g, esta le hemos llamado f, pues esta la vamos a llamar g, pues g, pues fijaos, tiene esta gráfica. Esta es la gráfica de una función. ¿Por qué es una función eso? Porque fijaos, porque a cada número de la x, ¿ves?, le asigna un número de la y. Porque si este punto pertenece a la gráfica, significa que la función f al 3 le está asignando el 2. O este punto, como pertenece a la gráfica, al 0, perdón, la x es 0, le está asignando la y 2. O este otro, que al menos 4 le está asignando el 0. Y fijaos, hay infinitos puntos. Pues así seguiríamos. ¿De acuerdo? Entonces esta es una gráfica. Pues esto hemos dicho que matemáticamente, hemos dicho que la función se llama g, a diferencia de esta, pues esto decíamos que la g al 3 le asignan 2, y se lee g de 3 es 2, g de 0 es 1, g de menos 4 es 0. ¿Vale? De momento, a ver, estamos hablando de funciones en abstracto, ¿vale? Luego ya veremos cómo la x esto tendrá un significado, que por ejemplo será el número de barras de pan, y aquí podremos poner el precio, ¿vale? De momento nos estamos refiriendo a las funciones, estamos hablando en abstracto, ¿vale? Bien, pues esta lo que hace, fijaos, es a cada valor de la x, da igual, le asigna un valor de la y, ¿vale? Aquí hemos visto 3 ejemplos. A un valor de la x le asigna, un valor de la y, ¿vale? Eso es lo que hacen las funciones. A un valor cualquiera de x le asigna un valor de y, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, a la x, a estos valores, se le llama variable independiente. Y a este se le llama variable dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, pues muy bien. La variable independiente es una magnitud y la dependiente es otra magnitud. Entonces, mirad, vamos a estudiar un caso concreto de función. Compro barras de pan a 1,5 € la barra. Bien, si compro una barra, obtengo 1,5, es el precio. Si compro 2 barras, es 3,5. Perdón, son 3. Si compro 3, son 4,5 €. Pues mira, aquí tenéis un ejemplo de función. Al número de barras le asigno el precio de la barra. Esta función lo que hace es... Entonces, al número de barras es la variable independiente, porque yo puedo comprar 1, 2, 3, 4, pero sí que el precio depende ya del número de barras. No es independiente, ¿vale? Puedo comprar 7 barras y es 10,5, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues mira, este es un caso concreto.
Siguiendo con el ejemplo de las barras de pan, pues si yo compro X barras, me cuesta, el precio va a ser Y. Pues entonces, fijaos, podemos sacar cuánto es Y en función de la X. Esto ya es plantear una ecuación. Es una ecuación que del sistema, que esto ya lo hacíamos con los problemas de sistemas. ¿Vale? Entonces, lo que pago, la Y, que es la variable dependiente, es igual a lo que vale una barra, 1,5 por X, ¿vale? Por el número de barras. Fijaos, esto, en el tema de sistemas decíamos que era una ecuación, ahora fíjate, en el tema de funciones vamos a decir que es la expresión algebraica de una función, ¿vale? Bien, diréis, vale, qué exagerado, una barra a 1,5 €. Es verdad, es un poco caro, pero nada, tal y como va la vida, van subiendo los precios, nada, es cuestión de días que lleguemos a ese precio. Esperemos que no, ¿eh? Bien, pues mirad, esto es la expresión de una función. Me vais a decir, ¿en qué quedamos? ¿Esto es la expresión de una función o es una ecuación? Bueno, pues sobre eso habría mucho que hablar. Nos vamos a quedar ahora con que es una función. Esto nos designa la función. Y nos designa, es la función que nos relaciona el número de barras con el precio que pagamos en total. ¿De acuerdo? Y si yo represento esa función, donde pongo aquí, esto es la X, esto es la Y, pues aquí pongo el número de barras, que es la variable independiente, y aquí pongo el precio, en euros, que es la variable dependiente, ¿de acuerdo? Pues entonces se representa. Tengo aquí el 1, 2, 3, 5, 6, y aquí tengo pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, una barra, dos barras, 3, 4, 5, 6. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros. Pues una barra hemos dicho que es 1,5. Pues sería ese punto. 2 barras son 3. Pues es ese punto. 3 barras son 4,5. Pues es ese punto, ¿vale? Y así iríamos 6 barras, bueno, 5 serían 7, ¿vale? 5, 6, 7, ¿vale? Entonces 5 serían 7. ¿Vale? Y 4 serían 6. Bien, pues esa es la representación de esa función. ¿Vale? Son puntos. ¿Vale? Bien, antes os he representado una función. Aquí tenemos dos funciones. Una que me he inventado, una sacada de la vida, pues eso, donde hemos completado ya que es la X, que es el número de barras, que es la Y. ¿Vale? Hemos completado lo que es la variable independiente, la variable dependiente. Hemos encontrado la expresión algebraica de una función y la hemos representado. Yo antes os he dicho, os he hablado de una función que era un trazo continuo. Bien, pues aquí esta no es continua, no podemos unir los puntos. En todos los ejemplos siguientes sí que podremos unir los puntos, pero aquí no. ¿Por qué no se puede poner los puntos? Porque no puedo comprar una barra y media, o 2,5. No tiene sentido que uniera. Si uniera los puntos, estaría diciendo que podría comprar una barra y media que me costaría, pues no sé, 1,5 por 1,5, lo que fuera, y eso no puede ser. Por eso no se unen los puntos, ¿vale? La representación de esta función son puntos sueltos, a diferencia de esta que os he puesto antes, que sí que se podían unir los puntos, ¿vale? Pues nada, hasta aquí los conceptos básicos de una función. Pues hemos visto, pues eso, cómo
la notación esta, en la función g al número 3 le asigna 2 y se ve g de 3 es 2, ¿vale? Hemos visto la representación de una función, una que me he inventado yo, una que he sacado de la vida real, y esta es una función cualquiera, ¿vale? Donde tiene infinitos valores, ¿de acuerdo? Y hemos hallado aquí, la variable es independiente, y esta es la variable dependiente. Bien, entonces lo que hace una función es coger a una magnitud, en este caso el número de barras, le asigna el valor de otra magnitud, que en este caso es el precio total de las barras. ¿De acuerdo? A una magnitud se le llama con la letra X y es la variable independiente, que es el número de barras. La otra magnitud se le asigna con la letra Y y se le llama variable dependiente, ¿de acuerdo? Porque este valor depende de lo que vale. Y el valor de la Y está relacionado con el valor de la X por esta expresión algebraica, ¿vale? Que esa es la expresión de la función. Bien, eso, y también podemos decir esto. Estos son dos maneras de decir lo mismo, ¿vale? F, la función f que relaciona el número de barras con su precio sería esto, vendría dada por esta expresión. De tal manera que f a un número de barras x le hace corresponder el precio total, que se calcula multiplicando 1,5 por el número de barras, ¿vale?